Buenos días, mi nombre es Harold Alfonso Fuentes Ramírez y vengo a presentar el tema de método mixto, especialmente la epistemología de Paul Feyerabend. Vamos a hablar del hombre que es Feyerabend en sí. Su nombre completo es Paul Karl Feyerabend y nació en 1924 en Viena. Murió en 1994 a causas de un tumor cerebral. Él es un filósofo y a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento. Él también publicó el anarquismo epistemológico, pero vamos a hablar primeramente acerca de él. En sus ensayos, él utilizó una comunicación clara y expresiva, lo que él dice que lo distanciaba del lenguaje frío y aséptico que carecía la redacción académica. Vamos a hablar también acerca de el anarquismo epistemológico. El anarquismo epistemológico sostiene que no existe reglas metodológicas útiles y libres de excepciones que rijan el progreso de la ciencia o el crecimiento del conocimiento. Feyerabend sostiene que la idea del funcionamiento de la ciencia mediante reglas fijas y universales es irreal, perniciosa y perjudicial para la ciencia misma. También consideró que la ciencia comenzó como un movimiento liberador, pero con el tiempo se había vuelto a más y más dogmática y rígida. Por lo tanto, se había convertido cada vez más en una ideología para él. Él sentía que el dominio exclusivo de la ciencia como medio para dirigir la sociedad era autoritario e infundado. La promulgación de su teoría causó de que Feyerabend obtuviera el título de el peor enemigo de la ciencia por parte de sus detractores. Vamos a hablar también de su objetivo. Paul Feyerabend se opone a la idea de que existan estándares invariables de racionalidad en cualquier campo, incluido aún más el de la ciencia. Es más bien el objeto de una ciencia el que determina el método apropiado o correcto en dicha disciplina, él sostiene. Feyerabend defiende firmemente el valor de la inconsistencia y la anarquía en la ciencia, de las cuales afirma ha derivado de la ciencia todas sus características positivas y sostiene que una combinación de crítica y tolerancia de las inconsistencias y anomalías, a la vez que absoluta libertad, son los mejores ingredientes en una ciencia productiva y creativa. Sus argumentos son que en sus argumentos, por ejemplo, en sus artículos en contra del empirismo, nos advierte que lo que constituye la esencia del empirismo y de las teorías de verificación es un dogmatismo acrítico. En 1981 nos muestra cómo, muy por el contrario, solo el principio de amplia permisibilidad ha operado y puede operar de forma creativa en la ciencia. Él también señala que su intención no es reemplazar un juego de reglas generales por otro, más bien su intención es convencer al lector de que todas las metodologías, incluyendo a las más obvias, tienen sus límites. La mejor manera de mostrar esto es demostrar que no solo los límites, sino hasta la irracionalidad de algunas reglas que los empiristas en sí consideran como básicas. Él dice
que la historia de la ciencia, después de todo, no consta de hechos y de conclusiones derivadas de hechos. Contienen también ideas, interpretaciones de estos hechos, problemas creados por interpretaciones conflictivas, errores, etc. En su libro Contra el método, es una crítica de la lógica del método científico racionalista, que es apoyada en un estudio detallado de episodios claves de la historia de la ciencia. Concluye él que la investigación histórica contradice que haya un método con principios inalterables, que no exista una regla que no sea roto, lo que indica que la infracción no es accidental, sino necesaria para el avance de la ciencia. Feyerabend también propone que un principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo humano es el del todo vale. Él denuncia que sigue existiendo un esfuerzo continuo para encerrar el proceso científico dentro de los límites del racionalismo. Él quiere decir que hoy en día se utiliza el racionalismo para todo y ese ejerce el pensamiento, cómo actúa y cómo expresarse. Y él los compara como perros adiestrados. En su otro libro, La ciencia de una sociedad libre, Feyerabend sigue retomando una crítica al análisis de la ciencia y el método que ésta utiliza. En esta obra, Feyerabend retoma eh, la polémica crítica iconoclástica hacia la ciencia. Desde el argumento del filósofo que dice que lo que hago es lo siguiente. Comparo los tres ídolos, la verdad, la honradez y el conocimiento, y sus ramificaciones metodológicas con un cuarto ídolo, a la ciencia en sí. Y descubro que están en conflicto, llegando a la conclusión de que es hora de ver las cosas de otra forma. Esto es una citación del libro de La ciencia en una sociedad libre, página 145. Tengo una pregunta final y es acerca de si el doctor Feyerabend sabría lo que sus pensamientos habrían causado en la comunidad científica, de que si no le importaba que él fuera el enemigo número uno para el pensamiento racional o el empírico. También tengo una conclusión y es que en ninguno de sus escritos Feyerabend extiende su irracionalismo postulado como un elemento constante para la ciencia o a la propia naturaleza. Su pleito no es con la realidad externa, ni con los que pretenden estudiarla o conocerla. Muchas gracias. Es